Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Bueno, nos quedamos sin la clase presencial. Bueno, Hola, buenas tardes. Sé que algunos prefieren remoto, así que mejor para algunos. Yo sinceramente prefiero presencial, pero bueno. Esperamos unos minutos a ver si se conecta alguno más. Bueno, chicos, ¿cómo vienen por ahora? ¿Cómo se preparan para, si no me equivoco, el viernes que viene? Un pánico como Ahí corresponde a vamos. este tipo de instancias. Pánico. Como corresponde a cualquier situación Pánico estresante. tiene la pobre gente que está bajo los misiles en Ucrania, en Gaza, ¿no? Sí. ¿Están con dudas? Y ahí lo que genera algunas dudas son por ahí las diferencias de criterio entre un docente y otro, las explicaciones de algunos puntos. Bien. Bueno, esto ya se los he dicho varias veces. En tanto y en cuanto ustedes lo que vayan a contestar esté debidamente fundado, no debe estar mal. Les reitero el consejo que les doy siempre. Si ustedes tienen la postura que les dice el doctor del Cerro, la postura que les dice Mariano Frundarena, el titular es del doctor del Cerro, ¿qué van a poner? Está claro, lo del doctor. Y bueno, entonces, sigan la postura del doctor del Cerro. A ver, nosotros, los docentes, sabemos que el derecho es una ciencia social, es una ciencia que no es exacta, entonces muchas cuestiones están sujetas a interpretación. Entonces, si nosotros todos dijéramos como la Biblia, los criterios del titular, no estaríamos enseñándole derecho porque, justamente como les digo, hay varias visiones para los temas. ¿Bien? Y además ustedes, muchos por ahí se reciben ahora, van a ejercer el día de mañana y por ahí la mayoría de los juzgados de Mar del Plata, por ahí los de otra jurisdicción no, tienen un criterio distinto al del titular. Entonces nuestra enseñanza fue incompleta. Por eso nosotros tratamos de darle y comentarles que para distintas cuestiones existen distintos criterios y no hay una verdad absoluta, porque no la hay. Obviamente que si ustedes saben que en determinado punto el titular tiene un criterio, síganlo. Porque obviamente que él no se lo va a poner que está mal y nosotros tampoco vamos a ser tan tercos de que por más de que estemos en desacuerdo con lo que él diga, ponerlo mal. Porque obviamente el titular, por algo es el titular, él es un abogado con muchos años, tiene criterio y todos los criterios que él adopta tienen su debido fundamento. No es interpretación caprichosa de él. Bueno, como todo, muchos podemos tener distintos puntos de vista. Así que lo que yo les recomiendo es que cuando tengan criterio de tal o criterio de tal, si saben cuál es el criterio del titular, pongan el criterio del titular. Y si quieren poner también que existe otro criterio y lo fundan también y lo ponen, no está mal. Ahora, hay determinados puntos, chicos, que hay doctrina legal de corte. Entonces, si hay criterio de Casas, criterio de Frundarena, criterio del Cerro, ahí no hay vuelta que darle. Por ejemplo, honorarios, no sé si ya lo habrán visto, Morcillo. Morcillo se discutía si se aplica la regulación por etapas o no. Se discutió un par de meses, después la Corte sacó el fallo Morcillo y hoy, no se, y hoy ya digamos que no tiene sentido discutirlo porque ya es doctrina legal de la Corte. Bueno, algo de lo que podemos ver hoy, el tema expensas, en el adquirente en subasta. Si ya la Corte tiene doctrina legal, no tiene mucho sentido discutirlo. Obviamente, a los fines académicos, ¿no? Si obviamente ustedes el día de mañana no están de acuerdo con el criterio de la Corte,
y podrán plantearlo en algún caso que les toque, llegar por recurso extraordinario a la Corte y ver si la Corte con nueva composición cambia el criterio. Pero hasta tanto la Corte no cambie el criterio, lo que ella establece es doctrina legal, como lo de los pagarés de consumo. La posibilidad de integrar los pagarés de consumo. Eso estuvo discutido 10 años más o menos. Hoy ya está la doctrina legal de Corte que permite la integración y que establece que respecto de la solicitud de crédito hay que preparar la vía. No se pongan a discutir eso porque ya lo dijo la Corte y lo viene repitiendo todo el tiempo. Pero bueno, las muchas otras cuestiones, ustedes dicen que tienen distintos criterios, hagan lo que yo les digo, siguen el criterio del titular. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En la otra clase de recursos, había dado que el artículo 530, no recuerdo ahora bien si era esto, o sea, como que se fundaba en la sentencia 30, que es providencia que niega la ejecución. Parame que no me acuerdo los artículos de memoria yo. ¿Será apelable la resolución que denegara la ejecución? No, no, no. La resolución que denega la ejecución, Sí. justamente porque la deniega, no llegamos a la instancia del trámite de juicio ejecutivo, es apelable con efecto suspensivo. Entonces, cuando se apela, el juez concede la apelación y se otorga el plazo de 5 días para fundarla. Las que bien. momento de apelar la sentencia son las apelaciones que se dan con efecto diferido. Pero esta que vos me mencionás no es una apelación que va con efecto diferido porque es una de esas excepciones. Porque yo el otro cuatrimestre entonces no, lo anoté mal, porque había anotado que había dicho el doctor del Cerro efecto inmediato. Está mal. Bueno, en realidad el efecto inmediato es por oposición al efecto diferido, que como yo dije el otro día, más que efecto sería trámite. Casi todas las apelaciones son con trámite o efecto inmediato. Se apela y se concede y se funda y se va a cámara o el expedientillo va a cámara. Todas las apelaciones por regla son de esa forma. Si el código no dice nada en relación y con efecto suspensivo, es que el trámite es inmediato, siempre. Únicamente diferido en los supuestos excepcionales como los que vimos del juicio ejecutivo la semana pasada conmigo. Bien, gracias, doctor. De nada. Bueno, ya esperamos unos minutos por si faltaba alguien. Vamos a arrancar la clase de hoy. Voy a compartir pantalla como siempre. Power para que vayan siguiendo. Vieron que les subí el otro día los que me habían pedido y les subí los PDF con un expediente de falsedad y otro expediente de inhabilidad de título. No sé si ya lo llegaron a ver. Les reitero acá, no son modelos los expedientes, ¿eh? Son para que ustedes puedan ver cómo es un expediente de punta a punta. Porque obviamente antes les llevábamos los expedientes en papel. Eso ya no existe más. Así que les recomiendo que sean usuario de la mesa de entrada virtual, la MEV, en la cual van a poder ver los expedientes hoy en día de punta a punta, desde la demanda hasta su finalización. Bien. Como les adelanté, hoy toca subasta de bienes inmuebles. Ayer vieron con el doctor del Cerro subasta de bienes muebles, ¿verdad? No. No. No, lo va a dar el lunes, me parece. ¿El lunes que viene? Tengo entendido que así me comentó una de las chicas que va 5 menos cuarto. Perdón, Con bueno, el Cerro vimos, ayer en la vimos comisión invitación, nuestra, 15 no nos dijo. ¿Cómo, perdón? ayer Que vimos ayer- invitación y costas. ¿Apelación y costas? Liquidación. 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 Bueno, está bien. Por ahí nos llegó a darlo. Bueno, entonces, subasta de bienes inmuebles. Por lo general, siempre se arranca con subasta de bienes muebles y se hace una explicación de qué consiste la subasta judicial. Saben ustedes que una subasta es una venta al mejor postor. Hay distintos tipos de subasta. La subasta que adoptamos en nuestro sistema procesal es la subasta de tipo inglés.
que se empieza a hacer de distintas pujas, o sea, distintas ofertas, se empieza por un monto, y ese monto se va engrosando a medida que un postor va haciendo una oferta o puja, se va sumando el monto por el cual se oferta la compra, hasta que existe una puja u oferta que es la mayor de todas, y en ese caso se efectiviza la venta en subasta a ese postor que hizo una venta mayor. El Código Procesal adoptó para el remate judicial, saben que el remate es la venta forzada, que se llega luego de un embargo. Para este remate optó por la subasta judicial, que es mediante la modalidad que yo les mencioné recién, que es la famosa subasta de tipo inglesa. Pero para llegar a la subasta de bienes, en este caso inmuebles, ¿qué debe haber ocurrido en el expediente? Y vamos a hacer un pequeño repaso, porque obviamente que ustedes, para llegar a una subasta, estando en el marco del juicio ejecutivo, recuerdan lo que les dije el otro día, que la sentencia es la que le da ejecutoriedad al título. Sin la sentencia ustedes no pueden compeler al deudor a cumplir, o sea, no pueden agredir su patrimonio, pueden trabar cautelares, no pueden agredir su patrimonio. Entonces, una vez que tenemos sentencia ejecutiva, ya vamos a poder empezar el trámite de lo que es la subasta judicial. Ahora, esa sentencia ejecutiva, para nosotros poder ingresar al trámite de subasta, o sea, a la ejecución de sentencia propiamente dicha, necesitamos que esa sentencia esté firme. ¿Qué significa? Que haya quedado consentida, o sea, que las partes la hayan consentido expresa o tácitamente, o que se haya apelado y la Cámara la haya confirmado. Significa que está ejecutoriada. O sea, sentencia firme o consentida. Pero también recuerden que la semana pasada vimos, cuando analizamos apelación de la sentencia ejecutiva, que la misma podía ser apelada con efecto devolutivo, si se prestaba la fianza suficiente, etcétera, etcétera. En ese caso, si la sentencia se apela con efecto devolutivo, implicaba que el procedimiento continuaba su curso normal. Entonces, si la sentencia ejecutiva se apela con efecto devolutivo, también vamos a poder subastar el bien que tengamos embargado. Pero para poder subastar un bien embargado, no es que con la sentencia firme, consentida o apelada con efecto devolutivo ya se procede sin más a la subasta. No, no, no. Hay una serie de actos procesales muy importantes que deben cumplirse. En primer lugar, debemos tener una orden judicial, una resolución judicial que ordene la venta del bien embargado. ¿Bien? Eso es lo que se llama auto de venta o decreto de venta, que es un trámite fundamental. Fundamental en lo que a ustedes les importa para el examen, porque se suele tomar, y fundamental en lo que hace al ejercicio profesional. Ahora vamos a ir viendo por qué. Entonces, para llegar al auto de venta, tienen que darse una serie de pasos procesales, que, entre paréntesis, es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los recaudos para el dictado del auto de venta, por ejemplo? Nunca tan sencilla, pero se puede preguntar, el juez dicta el auto de venta habiéndose cumplido tal y tal recaudo. ¿Es ello correcto? Y ustedes van a tener que decir sí o no y explicar por qué era correcto, o sea, explicar por qué estaban todos los recaudos, o explicar por qué no era correcto, porque falta tal y tal recaudo. Es una pregunta que se suele tomar. ¿Bien? Bueno, entonces, para que el juez pueda dictar esta resolución tan trascendental como el auto de venta, deben darse varios recaudos. Y el primero de ellos es, obviamente, innecesario, como ya se lo mencioné, que es la sentencia firme y consentida o apelada con efecto devolutivo. Ahora bien, además de tener la sentencia en esos términos, también tenemos que tener un inmueble embargado. Si no tenemos un inmueble embargado, no podemos hablar de auto de venta ni menos de subasta.
Puede ocurrir que ustedes en el juicio ejecutivo hayan trabado una inhibición general de bienes porque no conozcan bienes del deudor, y si ello ocurrió no van a poder iniciar el trámite de subasta, hasta tanto no encuentren un bien del deudor y traben embargo. Se dejará sin efecto la inhibición general de bienes y se trabará el embargo correspondiente. Si no tenemos embargo decretado en autos, no se puede dictar auto de venta, es condición necesaria. Porque mediante el embargo, ustedes van a afectar un bien al resultado de este proceso. Entonces, por más de que estén en el marco de una ejecución hipotecaria, el cual el acreedor ya tenga el privilegio por ser acreedor hipotecario, también tienen que tener ese bien embargado. Por ende, siempre para el dictado de un auto de venta, tenemos que tener un embargo sobre un bien inmueble. ¿Bien? Y el embargo sobre ese bien inmueble debe estar anotado en el registro de la propiedad inmueble correspondiente, pero también, como ya lo habrán visto cuando vieron medidas cautelares, debe estar notificado en el domicilio real del deudor, artículo 198 del Código Procesal. Y acá les reitero, que seguro ya lo habrán visto, la notificación al domicilio real debe hacerse aunque el ejecutado esté con el apercibimiento del artículo 41, o sea, el apercibimiento que se aplica por no presentarse a constituir domicilio y se lo va a tener por constituido en los estrados del juzgado. Aunque el ejecutado esté con ese apercibimiento, la notificación del embargo debe haber sido el real. Entonces, el juez, una de las cuestiones que va a ver para dictar el auto de venta es la cédula donde efectivamente se le notificó al ejecutado el embargo decretado. Esto lo que ocurre en la práctica es, se decreta el embargo, se libra el oficio del registro de la propiedad inmueble y cuando vuelve el oficio que da efectiva cuenta de que se anotó el embargo, ahí se ordena la notificación. ¿Bien? Bien, entonces, dijimos sentencia, embargo, y acá es donde tenemos que empezar a juntar determinados requisitos que exige el ordenamiento procesal. Y son los recaudos que establece el artículo 568 del Código Procesal, que son 3 incisos. Y acá lo que me interesa es, ustedes saben que el día del examen van a tener el código y van a tener los incisos, pero lo que nos importa es el fundamento de por qué cada uno de los recaudos. El embargo ya se lo mencioné, porque si no tenemos un embargo, no podemos afectar un determinado bien a un proceso. Y los recaudos que establece el 568, todos tienen un fundamento. Ninguno es por una decisión antojadiza del legislador. Entonces, si vamos a los recaudos del 568, se fijan que el primer inciso dice informe sobre impuestos, tasas y contribuciones que gravan el inmueble. Entonces, acá van a tener que pedir ustedes oficio a las determinadas reparticiones que perciben impuestos, tasas o contribuciones sobre un determinado inmueble en la provincia de Buenos Aires. Y acá yo les voy a preguntar, ¿cuáles son las reparticiones que cobran impuestos, tasas y contribuciones sobre inmuebles en la provincia de Buenos Aires? ARBA y ABL. ARBA y el municipio. ARBA, la tasa, perdón, el impuesto a la propiedad. Y las tasas... Impuesto inmobiliario. Impuesto inmobiliario. Y las tasas Bien, las cobra el ARBA, municipio. entonces van a pedir informe a ARBA para que informe la deuda del impuesto inmobiliario. Ahí dijiste otro impuesto, otra tasa que en realidad no se llama así, en Mar del Plata. TSU. TSU, exactamente. Tasa por servicios urbanos. Mal llamado impuesto municipal, porque no es un impuesto, es una tasa. Es una contraprestación, por eso es una tasa. Exactamente, exactamente, porque la tasa conlleva una contraprestación. La TSU, que es el mal llamado impuesto municipal, es la tasa por servicios urbanos, que es el anterior alumbrado, barrido y limpieza. Por la potencial prestación del servicio de alumbrado, barrido y limpieza, la municipalidad les cobra. Esa es una tasa que recae sobre el inmueble. Entonces, otro informe que van a pedir
es a la municipalidad para que informe la deuda en concepto de tasas. Que Perdón, graban- doctor. Sí. Las obligaciones Procter-Rem del municipio, por ejemplo, las contribuciones por mejoras que no prescriben y se mantienen con el inmueble, ¿también se piden en este momento o no se piden y continúan con el inmueble? Sí, todo informe de deuda se pide. De hecho, cuando vos mandás el oficio a la municipalidad informa toda la deuda que se registra respecto del inmueble. Pasa que por lo general es solo la TSU. Bien, Ya, perfecto. disculpa, Mariano, ¿y a catastro qué se tiene que pedir? Ahí vamos. Pará, no es este informe. Ahí, Sí, ese es- también. Profe, le hago una pregunta. sí. ¿Esto se solicita al juez que libre oficio como prueba informativa o...? Ustedes pueden, no es prueba informativa, es librar oficios en cumplimiento del 568. Ustedes pueden pedir al juez que libre los oficios o también los pueden gestionar por sus propios medios, ya que al abogado, recuerden que mediante la ley 5177 se le permite recabar oficios a los organismos públicos y privados. En la gran mayoría de los casos lo que ocurre es que se pide al juez el libramiento de los oficios. Y hay otro organismo más que cobra contribuciones, organismo estatal, que es obras sanitarias. Obras sanitarias. Exactamente, por el servicio de agua. ¿Bien? Esos son los 3 informes que ustedes tienen que requerir. ARBA, municipalidad y obras sanitarias. ¿Y por qué se piden estos informes? Porque al juez porque el juez es chusma de cuánto debe el deudor. No, porque se tienen que saldar con lo obtenido en la subasta. Exactamente, chicos. Ustedes saben que sobre un inmueble, sobre un determinado bien, recaen privilegios. Esto lo deberían ver la semana que viene. Los impuestos, tasas y contribuciones gozan del rango de crédito privilegiado. Por ende, si ustedes están ejecutando un pagaré, que el pagaré no tiene privilegio alguno, y traen un embargo sobre un inmueble, antes que su crédito se va a cobrar la deuda por impuestos, tasas y contribuciones. Por eso es que antes del auto de venta se pide el informe de deuda. Porque si después surge que hay deuda por impuestos, tasas y contribuciones, el juez va a citar a los entes fiscales para que hagan valer su derecho. Y eso después se va a generar un pequeño concurso, entre comillas, sobre el producido de la subasta, y cuando se haga el orden de privilegios, se van a distribuir los fondos. En esa instancia del proceso, ya la subasta no va a ser acreedor contra deudor, van a concurrir otros interesados. Por eso siempre insistíamos desde el inicio de la cursada que ustedes, antes de promover un juicio e iniciar una subasta, deben corroborar, mediante un correspondiente informe de dominio, que no haya otros acreedores preferentes a su cobro. Si ustedes tienen un pagaré, sepan que antes que ustedes va a ir los impuestos, tasas y contribuciones, y ahora vamos a ver las expensas. Por ende, esto es un análisis que ustedes no pueden hacer en esta etapa del proceso, tienen que haberse adelantado. ¿Bien? Pero acá en esta etapa del proceso es donde el juez va a tener noción de qué acreedores van a participar de esta subasta. Este es el fundamento por el cual el 568 exige informe de deuda por impuestos, tasas y contribuciones. Otro inciso es informe de deuda por expensas. Obviamente que esto se va a dar si el inmueble embargado está sometido al régimen de propiedad horizontal. Si ustedes embargan un terreno baldío o una casa, este informe no se va a pedir por una cuestión obvia. Ahora, si se pide informe de deuda por expensas, ustedes van a tener que agregar el informe expedido por el consorcio acerca de la deuda por expensas. Ahí te doy la palabra, Leonardo. Y esto va a tener una incidencia sustancial, porque la deuda por expensas, supóngase que ustedes están ejecutando un pagaré. Y hay deuda de impuestos y expensas. Primero se van a saldar las expensas, después los impuestos y después su pagaré. El carácter alimentario. El producido de la subasta no alcanza para pagar la deuda por expensas. Obviamente ustedes después tendrán que buscar otro bien del deudor. Pero la persona que compró en subasta va a tener que saldar el remanente de deuda por expensas. No así la deuda por impuestos, tasas y contribuciones.
Porque la deuda por expensas es una obligación propter rem. Ya lo decía la Corte de la provincia del fallo Banco Río con Alonso, y hoy lo ratificó el Código Civil y Comercial. La deuda por expensas tiene el carácter de obligación propter rem. Esto es, sigue a la cosa, independientemente de quién sea su dueño. Entonces, ustedes compran un bien en subasta y con el producido de la venta no alcanzó para saldar la deuda por expensas, van a tener que ustedes saldar la deuda por expensas que hubiese quedado. Por ende, es fundamental que en el decreto, que al momento del dictado del decreto de venta, ya surja la deuda por expensas. Ahora vamos a ver por qué. Ahí tenías una duda, Leonardo. No, justo lo que planteaba la compañera sobre el tema de las deudas de carácter alimentario, que quería saber si entraban en esta instancia o más adelante. ¿Deuda de carácter alimentario? ¿A qué te referís? ¿A las expensas? No, deuda por alimentos. Pero no goza de privilegio la deuda por alimentos. En estos casos. Puede haber crédito laboral, también, pero si fue afectado, por lo general no recaen sobre un determinado inmueble. Perdón, me parece que lo que debe querer decir el compañero es que lo que habíamos visto es que las expensas tienen carácter alimentario, entonces capaz Sí, que... justamente por eso... Por eso era Claro. Perdón, salí de la reunión porque se me colgó la máquina. Era justamente eso, el planteo del carácter alimentario de las expensas. Bien, obviamente por el carácter alimentario de las expensas es que la ley sustancial, o sea, el Código Civil y Comercial de la Nación, le da el carácter de crédito privilegiado. Esto surge del Código Civil y Comercial. Justamente por ese carácter alimentario, el Código le da privilegio por sobre otras deudas. Obviamente que los impuestos, tasas y contribuciones también tienen privilegio por la importancia que tienen los impuestos para la subsistencia del Estado, nacional, provincial o municipal. Por eso también tiene privilegio la deuda por impuestos. Pero por la especial importancia de la deuda de expensas, que ustedes la habrán visto en el marco de la cursada, la ley le da mayor privilegio a la deuda por expensas. Por eso es que el 568 exige informe de deuda por impuestos, tasas y contribuciones e informe de deuda por expensas. Porque son créditos cuyo privilegio surge de la ley de fondo. Perdón, una pregunta. ¿De por qué tenemos que pedir ese informe de deuda? Profe, Mariano, te hago una consulta. En las obras sanitarias, Municipalidad ARBA, pedíamos el informe, se pagaba, pero en estas expensas... No se paga. Acá no se paga, acá se informa la deuda. Bueno, después se descuenta. En el auto de venta. Bueno, bien, esto después se descuenta. Bien. En el de expensas, usted dijo que siga la cosa. Si no se llega a cubrir el monto de las expensas, se hace cargo el comprador de la subasta. Sí. En cambio, en obras sanitarias, Municipalidad y ARBA, no. No siga la compraventa en subasta judicial, se hace libre de impuestos, tasas y contribuciones. Y eso también es doctrina legal de la Corte de la provincia. Lo van a ver en los trabajos que están subidos en el campus. Y está muy bien la diferenciación, por eso yo dije que la deuda de expensas sigue al adquirente, más no así la deuda por impuestos, tasas y contribuciones. Hay quien dice que la deuda por impuestos, tasas y contribuciones es propter rem. Es verdad, pero expresamente la Corte dijo que si se compra en subasta, se compra libre de impuestos, tasas y contribuciones. Porque si no, chicos, nadie compraría en subasta. Nadie compraría en subasta porque obviamente cuando una persona debe y llega a la instancia de que se lo remata, de que se le subasta judicialmente su inmueble, lo primero que dejó de pagar cuando está en las malas, digamos, son los impuestos. Entonces, todos los inmuebles que llegan a subasta judicial tienen deuda de impuestos. Eso se los puedo asegurar. Entonces, y en algunos casos de muchos años. Entonces, si el adquirente en subasta, además de la deuda por expensas, también va a tener que pagar la deuda de impuestos, nadie compra en subasta y el instituto de la subasta no existiría. Disculpa, una pregunta. Entonces, había dicho que era importante que en el auto de venta se especifique cuál era el monto de deuda de las expensas, si el adquirente de subasta sabe
además de lo que paga por el bien, cuánto más tiene que pagar para poder saldar el monto de ¿Cuánto deuda. más podría llegar a tener que pagar? Porque por ahí se salda. Sí, en el caso de que no alcance el producido de la subasta, digo. Exacto. Bien, y continuando con los recaudos del artículo 568, se establece que debe tenerse informe de dominio y de anotaciones personales. Y acá yo les pregunto, ¿por qué les parece que tendríamos que contar para dictar el auto de venta con un informe de dominio y un informe de anotaciones personales? Para Para saber ver- si pesa otro embargo sobre la persona o sobre la propiedad. El embargo No, una sobre la inhibición persona. general de bienes. El embargo sobre la propiedad, pero está bien. Mediante el informe de dominio ustedes van a saber si el inmueble está embargado por otro acreedor y si estuviese la persona inhibida por otro acreedor, obviamente, como decía la compañera. Puede Por eso saberse también si hay que una eso esté previo al anotación de dictado del litis. auto de venta. ¿Cómo? Puede pedirse también para saber si hay una anotación de litis sobre ese Sí, bien pero la anotación de inmueble. litis no va a tener incidencia sobre esto. Sobre la subasta, no. No, no va a tener incidencia. Perfecto. ¿Qué otra cosa les puede surgir del informe de dominio? Que, es bien que está bajo el régimen de bien de familia la propiedad. Sí, también, pero otra importante a los fines de un crédito que puede ser privilegiado y se lo mencioné recién. La titularidad. Eso El derecho obviamente, al si el cobro. inmueble no está en cabeza del ejecutado, no podemos empezar a hablar. El derecho al cobro de otros acreedores preferenciales. Sí, que puede ser Si tiene surgido, hipoteca. pero otro. Si tiene Como dijo la créditos compañera. secundarios. ¿Cómo? Como dijo la compañera, Que está hipotecado. Acreedor hipotecario, chicos. Si el inmueble estuviese hipotecado, nos va a surgir del informe de dominio y ahora vamos a ver que hay que citarlo. Y la hipoteca también tiene un súper privilegio en el derecho argentino. Por ende, siempre digo, si van con ejecutar con un pagaré, tienen que fijarse si el inmueble no está previamente hipotecado. ¿Bien? Por eso es muy importante. Bien, esos son los recaudos del 568 y el Código Procesal no les dice nada más. Ahora bien, todo auto de venta necesariamente debe dictarse también con otros requisitos previos. Y uno de ellos es el mandamiento de constatación. ¿Saben lo que es un mandamiento? Ustedes ya lo vimos en la primera parte, porque vieron el mandamiento de intimación de pago, pero esto es un mandamiento de constatación. El juez manda a que el oficial de justicia constate el estado de ocupación del inmueble, de ocupación y conservación. ¿Por qué les parece que es importante saber el estado de ocupación y conservación del inmueble? Por si hay otros ocupantes, supongamos que esté locado, que haya una locación. O que esté usurpado. O que esté usurpado, o que esté ocupado por quien dijo ser comprador por boleto. Un montón de cuestiones se pueden dar. Bien, todas esas cuestiones que se pueden dar tienen que surgir claras en el auto de venta. Por ende, si no tenemos un mandamiento de constatación, no tenemos cómo consignarlo en el auto de venta. Por tal motivo, como recaudo previo al auto de venta, debe librarse un mandamiento de constatación. Y de ahí va a surgir si el inmueble está ocupado por el deudor y su familia, si está ocupado por un inquilino, si está ocupado por un usurpador o por alguien que compró por boleto o alguien que está usucapiendo. Eso va a consignarse en el auto de venta, como vamos a ver a continuación, y dependiendo del caso, va a poder darse el desalojo o no. Eso lo van a ver creo que en la clase que viene. Y otro recaudo que el código no lo dice expresamente, pero que también es necesario, ahora les voy a preguntar por qué, es el informe emitido por ARBA, que esto por ahí a lo que se refirió el compañero cuando decía el informe de catastro, el informe emitido por ARBA de la evaluación fiscal. ¿Y por qué les parece que será importante contar con la evaluación fiscal para el dictado del auto de venta? Para establecer el ¿Para la mínimo base? de Para precio. establecer la base de la subasta, que es distinto. Exacto. Porque cuando se dicte el auto de venta se va a establecer la base, o sea, el monto a partir del cual se van a hacer las pujas. Para determinar la base tenemos que saber la evaluación fiscal. Entonces, por más que el código no lo pida, es obvio que se necesita el informe de evaluación fiscal
para el dictado del auto de venta. Y finalmente, este recaudo que les voy a mencionar puede estar ordenado de manera previa o no. ¿Qué es el título de propiedad? Si ustedes se fijan en el código procesal. Perdón, doctor, ¿le puedo hacer una consulta respecto de la evaluación fiscal? Sí. ¿Es siempre la base o no necesariamente? ¿Tiene relación con la evaluación fiscal? Sí, la base va a estar, la base va a determinarse en virtud de la evaluación fiscal. No va a coincidir. Bien. Ahora, la base no es la evaluación fiscal, pero tiene incidencia. Ahora cuando vemos el contenido del auto de venta, se los voy a explicar. Si ustedes se fijan, el artículo 570 del código dice: dentro de los 3 días de ordenado el remate, se intimará al ejecutor para que presente el título de propiedad, bajo apercibimiento a obtenerse testimonio a su costa. O sea que, según el código, el título de propiedad debe exigírsele al deudor propietario una vez ordenado el auto de venta. Ahora, hay algunos juzgados que lo ordenan de manera previa, como para que al momento del auto de venta ya tengamos todos los recaudos. Pero sepan ustedes que no es un recaudo necesario para el auto de venta. Puede estar, si el juzgado lo considera necesario, lo puede pedir antes, pero si no lo pide antes, lo va a ordenar en el auto de venta. Entonces, si en el examen dice, el juez denegó el auto de venta porque no estaba agregado el título de propiedad, ¿eso es correcto o falso? Falso. Falso. Exacto, porque el 570 dice que se pedirá ordenado el remate. Ahora, algunos juzgados lo pueden pedir antes. ¿Y por qué se pide el título de propiedad? Profe, una pregunta. Sí. Pero en caso de que el criterio del juzgado fuera a pedirlo antes, ¿deberíamos saberlo o nos avisarían que lo completemos, No, digamos? el para juzgado pedir el debería auto de venta? pedírselo. Perfecto. El juzgado debería expresamente ordenárselo. Entonces, si no lo pide antes, ¿se ordena? Si ustedes no lo piden antes, el juez lo tiene que ordenar cuando dicte el auto de venta necesariamente. Lo que queremos saber si es a petición de parte, entonces. Es decir, directamente el juez es el que lo puede dictar o antes o después. Esto es pero no, lo que puede ocurrir es la parte cuando está reuniendo los requisitos del 568, le puede pedir al juez que lo vaya ordenando. Y el juez, si lo considera, lo puede ordenar. O el juez, cuando ordena los oficios del 568, le dice, voy a ir requiriendo también el título de propiedad para que esté al momento del auto de venta. Si ninguna de esas dos cuestiones ocurre, directamente el juez lo tendrá que ordenar de oficio al momento del dictado del auto de venta, porque así lo establece el artículo 570. Si no se hizo necesariamente en el momento del auto de venta, lo tiene que pedir. ¿Y por qué se exige el título de propiedad? Ustedes saben que cuando alguien compra un inmueble, va a la escribanía, se hace la escritura de compraventa, y el escribano, obviamente el título, la escritura propiamente dicha, queda en la matriz del escribano. Pero al comprador, o sea, al titular, al nuevo titular, se le entrega un testimonio de esa matriz, que es, digamos, una copia certificada de esa matriz, que va a tener la constancia de inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Ustedes, el día que vayan a querer vender su propiedad o hipotecarla o constituir bien de familia, van a tener que ir con ese testimonio a la escribanía para vender o para grabar el inmueble o lo que sea. Ahora, si ese testimonio por algún motivo se anula, se expide un segundo testimonio. ¿Por qué se podría anular? Porque ustedes, supónganse que ustedes perdieron la escritura. Se fueron de la escribanía con una carpeta y les roban la carpeta. Bien, no pasa nada. Se hace el trámite de anulación de testimonio y se les otorga un segundo testimonio. ¿Para qué? Para que esa persona que les robó el título no pueda ir y con un documento trucho vender la propiedad en su nombre. Acá ocurre lo mismo. Cuando se intima al deudor a que acompañe el título de propiedad, es justamente para eso, porque como ya está embargado y se está preparando la subasta, ya no debería poder intentar venderlo ni grabarlo. Y obviamente porque
para el dictado de la subasta se tiene que tener el título de la venta para analizar si el mismo tiene algún vicio o no. Entonces, se intima que se agregue el título y si no se agrega en el plazo de 3 días, se va a ordenar expedir un segundo testimonio a costa del deudor. Se va a liberar un oficio al escribano o al archivo de actuaciones notariales para que expidan un segundo testimonio. Automáticamente, al expedirse ese segundo testimonio, se va a anular el testimonio que esté en poder del deudor. ¿Se entiende? Esto surge, chicos, ¿Se entiende? ¿Podría 23. repetir la justificación o por qué es necesario? Sí, esto surge del artículo 23 de la ley 17.801 de catastro, que ningún juez puede ordenar una transmisión dominial, una venta, si no tiene a la vista el título. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la subasta judicial no purga los títulos, los defectos que pudiera tener el título. Por ejemplo, que anteriormente el deudor se lo compró el inmueble a un incapaz, por ejemplo. Si ese vicio no va a quedar purgado con la subasta. Por ende, tiene que estar el título en el expediente para que se pueda analizar todo ese tipo de circunstancias. Y eso surge del artículo 23 de la ley 17.801. Pero también tiene virtualidad porque con ese segundo testimonio se va a anular el testimonio que tiene el deudor en su poder. ¿Hasta ahí vamos? Sí, perdón, doctor, se me cortó las 2 veces. Artículo 23 de la ley. 17.801 de Catastro Nacional. Gracias. Bueno, chicos, cuando ustedes juntan todos estos recaudos que yo les mencioné recién, el juez va a dictar el auto de venta. ¿Cuál puede ser una típica pregunta de examen? Realice el escrito solicitando el correspondiente auto de venta. Entonces ustedes van a tener que hacer un escrito de trámite en el cual enumeren todos estos recaudos. ¿Bien? Y no van a tener que olvidarse ninguno para que el escrito esté bien. Eso se suele tomar. Consejo para la práctica profesional. Ustedes recuerden que los informes de dominio y de anotaciones personales tienen una validez de 90 días corridos. Entonces, lo que tienen que hacer es juntar primero todos los demás recaudos. Una vez que juntaron los demás recaudos, recién ahí pidan los informes de dominio. Porque si ustedes lo primero que hacen es pedir los informes de dominio y anotaciones personales, los 90 días se les pasan volando, porque no les puedo explicar lo que demoran las reparticiones fiscales en informar la deuda por impuestos, tasas y contribuciones. Una vez, o lo que se puede demorar en hacer el mandamiento de constatación, porque si el inmueble está ocupado por el deudor, por ahí le sacan la chapa municipal, bueno, 2 millones de cosas que pueden pasar. Una vez los recaudos cumplidos, recién ahí piden los informes. ¿Cómo? Perdón que lo interrumpí. ¿Cómo sería ese escrito por el cual le hacemos saber al juez que ya tenemos todos los recaudos cumplidos para poder dictar el auto de venta? ¿Cómo sería Señor juez, encabezamiento, atento al estado de autos, es que solicito el dictado del auto de venta del inmueble embargado. Ello en virtud de haberse reunido todos los recaudos para tal resolución, por ejemplo. Y los enumeran. Sentencia dictada en fecha tal, firme conforme a resolución de Cámara. Embargo decretado en fecha tal y notificado mediante cédula de fecha tal. Informe de deuda agregado en fecha, así, etc. Tienen que ir enumerándolos. Y esto no solo para el examen. No solo para el examen. El examen tiene que enumerar los recaudos, sino también para el ejercicio profesional. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes le dicen al juez, señor juez, solicito auto de venta, el juez debería dictar el auto de venta sin más. Pero ¿qué pasa? Imagínense ustedes que en un juzgado hay cientos de expedientes en trámite y el juez tiene que ver todos estos recaudos que yo les mencioné. Y a veces en el cúmulo de tareas se les pueden pasar los recaudos. Entonces lo que se recomienda para que al juez no se le pase ningún recaudo es enumerar e indicar en dónde está agregado cada uno de ellos. Cosa que después no le diga, previo acredite mi informe de dominio. No, señor juez, el informe de dominio ya estaba agregado, dícteme el auto de venta. Ustedes eso se lo evitan diciendo, conforme informe de dominio agregado en fecha tal, etcétera, etcétera.
O sea que es un consejo no solo para el examen, sino para el ejercicio posterior. ¿Alguna duda? Profe, Sí. profe, una pregunta. Los 90 días corridos, dijiste, ahí me perdí. ¿Pero de Corridos, qué era? o sea que en la feria también corre el plazo. Pero los 90 días eran respecto de qué que tenían que Desde correr. que se expidió el informe. Ah, listo, acá por la validez. Claro. Está bien. Bien, una vez que reunimos todos esos recaudos, estamos en condiciones del dictado del auto de venta. Y ese auto de venta del que yo les vengo hablando es fundamental, es importantísimo que ustedes cuando vayan a asesorar a quien quiera adquirir un inmueble en subasta, ustedes lo primero que tienen que ver en el expediente es el auto de venta, porque es el que va a fijar las bases de la venta. Es el que va a fijar las bases de la venta. Todo lo que les vengo explicando cuando les vengo diciendo los recaudos se van a ver reflejados en este auto de venta. Obviamente la determinación del bien, la nomenclatura catastral, todo lo demás para que ustedes lo puedan individualizar correctamente, y el porcentual de venta. Porque si ustedes traban un embargo sobre un inmueble que está en cabeza del deudor en un 50%, lo que se va a subastar es la parte indivisa. Entonces ustedes tienen que decir a su cliente, mirá que vas a comprar el 50% de un bien y vas a ser codeudor de otra persona. Y saben que se pueden estar comprando un problema. Es algo que tienen que ver. También va a determinarse la base. Y esto es lo que me preguntaban hace un rato. La base para la subasta, o sea, monto a partir del cual se puede pujar, son 2/3 de la evaluación fiscal. Pero la subasta se va a establecer. Se va a ordenar primero una subasta cuya base va a ser 2/3 de la evaluación fiscal. Se va a fijar una segunda subasta, en caso de que fracase la primera, cuya base va a estar reducida en un 25%. Y si fracasa esa segunda subasta, también se va a determinar que la tercera va a ser sin base. ¿Bien? Eso todo va a estar en el auto de venta. Si ustedes se fijan en el apunte que está en el campus, hay un modelo de auto de venta. Y acá es donde empieza a cobrar importancia lo que hablábamos hoy, de los embargos y demás. Si del informe de dominio surge que hay un embargo o una hipoteca, y del informe de anotaciones personales surge que hay una inhibición en cabeza del deudor, en el acto en el cual el juez dicta el auto de venta, debe ordenar la citación a los jueces embargantes, inhibientes y al acreedor hipotecario. ¿Bien? Entonces el juez va a comunicar mediante oficio a todos los jueces que hubiesen decretado embargo que se va a proceder a la subasta de este inmueble embargado, para que el juez que dictó el embargo lo haga saber al acreedor y ese acreedor se presente en nuestro proceso que estamos llevando adelante la subasta para reclamar su crédito preferente si correspondiere. También se va a citar al acreedor hipotecario, porque también les mencioné que tiene un privilegio. Y este acreedor hipotecario va a poder pedir que se aumente la base hasta que se cubra el monto de su crédito. Los acreedores embargantes no podrán hacer eso. El acreedor hipotecario tiene una prerrogativa mayor. Puede pedir el aumento de la base para que se cubra su crédito. Si se omite la citación a los jueces embargantes inhibientes, a posteriori se puede dictar la nulidad de la subasta. Pero no así si se omite la citación al acreedor hipotecario, porque el acreedor hipotecario va a poder perseguir el cobro de la hipoteca aún al nuevo adquirente. ¿Bien? O sea, la omisión de citación al acreedor hipotecario no acarrea la nulidad de la subasta. Pero ustedes tienen que estar atentos, no solo como acreedores, sino también como interesados en comprar la propiedad, que si hay un acreedor hipotecario se lo haya citado debidamente. Bien. Si del mandamiento de constatación mencioné... La no citación a jueces embargantes e inhibientes sí puede producir la nulidad de la subasta. La no comunicación a jueces embargantes e inhibientes puede producir la nulidad de la subasta. Sí. Por otro lado, yo les mencioné que en el mandamiento de constatación debería surgir el estado de ocupación del inmueble. Bien, también el estado de conservación.
Del estado de ocupación va a surgir, obviamente, los ocupantes. Entonces, si nos llega a surgir del mandamiento de que está ocupado, supóngase por un inquilino, en el momento del dictado del auto de venta se lo va a citar para que haga valer sus derechos. ¿Y esto qué importancia va a tener? Si tiene un contrato de locación vigente por 3 años más, en principio se debería respetar el plazo locativo. Bien, entonces el momento para que hagan valer sus derechos va a ser ahora. Si no lo hiciera valer, eso será bajo percibimiento de que se dispondrá su lanzamiento una vez aprobado el remate. Si estuviese ocupado por alguien que acredita ser dueño por boleto, bueno, se dejará constancia de eso en el auto de venta y el que compra sabe que está comprando un inmueble que después va a tener que discutir titularidad con quien dice que compró por boleto. O sea, se está comprando, entre comillas, un problema. Por eso tiene que surgir del auto de venta esa información. Bien. Y esto que les voy a decir es una novedad que trae el régimen de subasta electrónica. Un detalle que no les mencioné, hoy en día las subastas de bienes en la provincia de Buenos Aires son de modo electrónico. Hoy, el Código Procesal reformado a raíz de la ley que establece la subasta electrónica trajo una novedad, que es el precio de reserva. Si estuviésemos en el marco de la subasta de bienes muebles, que es sin base, el juez puede disponer un precio de reserva. Esto, como dije, se va a dar en bienes muebles o en los procesos concursales, en los cuales la subasta de bienes inmuebles se hace sin base. En la provincia de Buenos Aires, el juez cuenta con la facultad de fijar un precio de reserva. ¿Para qué? Para que un bien no se venda a precio vil. Pero, como les dije, como estamos en el marco de la ejecución de la subasta de un bien inmueble, ya el mismo código dice que se debe fijar la base. Y lo que establece novedad la subasta electrónica es que se debe efectuar un depósito de garantía. Ahora vamos a ver cuando veamos la preparación de la subasta. Pero al momento del dictado del auto de venta, el juez debe disponer el monto del depósito de garantía, que va a ser un 5% de la base. Un 5% de la base. Por ende, quien quiera participar en la subasta va a tener que depositar en la cuenta judicial un 5% del monto de la base. Si no, no puede participar en la subasta electrónica. Y ese depósito de garantía se tiene que determinar ahora, cuando dictamos el auto de venta. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, si no se cita a los ocupantes o locatarios, ¿se puede anular la subasta? Hay que ver si eso puede llegar a tener incidencia en alguna cuestión de nulidad, pero podría ser una causal. A ver, la nulidad tiene que causar un perjuicio. Si no hubiese perjuicio, no hay nulidad. Si causó un perjuicio a esas personas, yo no creo que lleguemos al dictado de la nulidad, pero sí a respetar el plazo locativo. Estoy pensando cuál podría ser el perjuicio. Sí, pero sí. Si claramente no alega derechos posesorios, si estuviese ocupado por alguien que alega derechos posesorios, yo creo que podría llegar a darse una nulidad. Sí. Pero si claramente alguien que tiene un contrato de locación legalmente hecho y no lo citan y se produce el lanzamiento de esas personas luego de la subasta, sí me produce un daño. Ahí yo creo que sí. Ahora, si no se consumó el estado de ocupación del inmueble, está ocupado por la familia del deudor, bueno, ahí no. Pero si no se respetan los derechos de un eventual inquilino, sí podría dictarse la nulidad. Lo pensé en... Profe. Sí. Una pregunta, ¿el precio de reserva en la subasta electrónica sería lo que es la base? Sí, pero si en la subasta no hubiese base. Por ejemplo, en bienes muebles o en los tales que en la subasta de bienes inmuebles. Base. Pero si en la subasta viene con base, no hay precio de reserva. O sea que en el caso de los inmuebles que tienen una base no va a haber precio de reserva. No se va a fijar precio de reserva, exactamente. En el caso de los muebles sería entonces. Muebles registrables o inmuebles en procesos concursales. O si fuesen muebles no registrables, pero de un valor muy importante, el juez también podría establecer un precio de reserva.
Claro, que sería como un tope para no directamente piso. arrancar con muy alto. Sí. Un piso. Y bueno, y en el caso del depósito en garantía, Si no hubiese si no hubiese base ni precio de reserva, no va a haber depósito en garantía. Ahora, el depósito va a ser 5% de la base. Si hay precio de reserva, el juez puede fijar el depósito de garantía en un 5% de ese precio de reserva. Pero si estamos en el marco de subasta de inmuebles, no va a haber precio de reserva, salvo que sea en un concurso, en una quiebra, digamos. Y finalmente, en el auto de venta, se va a ordenar la designación del martillero, que es el auxiliar del juez, que va a llevar adelante esta subasta judicial. Y acá se pueden dar diversas circunstancias. La primera, la típica, se ordena la desinsaculación de un martillero, al igual que ocurría con los peritos, listado y demás. Esa es la tradicional. Pero también puede ocurrir que el acreedor quiera que se recurra a un martillero de su confianza. Entonces, el acreedor puede proponer un martillero. De esa propuesta de martillero, se va a dar traslado al deudor. Se va a dar traslado al deudor. Y si el deudor no contesta o lo rechaza, el juez lo va a denegar. Y esto es importante. Si el deudor es citado, pero no contesta, su silencio no importa aceptación. Entonces no podría decirse, por no contestado se pierde el derecho que ha dejado de usar y se acepte mi martillero. No, el silencio no importa aceptación. Artículo 263 del Código Civil y Comercial. Entonces, si el acreedor propone y el deudor no dice nada, se tiene que rechazar la propuesta. Únicamente esta propuesta va a tener validez si el deudor presta su conformidad expresamente, cosa que no creo que ocurra, pero puede pasar. Puede ocurrir también que en el título el acreedor se haya reservado la facultad de proponer un martillero. Póngase en un mutuo. En caso de proceder a la subasta de un inmueble, el acreedor se reserva el derecho de elegir un martillero. ¿Qué les parece si se le da traslado al deudor y no dice nada? ¿El juez debería aceptar el martillero propuesto o rechazarlo porque el silencio no presume aceptación? No, tendría que aceptarlo. el deudor ya dio y prestó su consentimiento en ese contrato entre ellos. Exactamente, la autonomía y la voluntad ya dada al momento de la celebración del título, estuvo perfectamente garantizada al deudor decir, yo te acepto, vos acreedor, que llegado el caso, me establezcas uno. Ante la propuesta, el silencio se tiene por aceptación porque ya hubo una manifestación previa voluntad y el juez va a designar al martillero propuesto por este acreedor. ¿Bien? Y, finalmente, si en el título se dice, en caso de que se llegue a la subasta de un bien, el acreedor hará uso de recurrir a los servicios del martillero Matías Pérez Belmonte. Ahí directamente, sin ningún tipo de traslado, el juez va a designar a ese martillero. Obviamente eso tiene su riesgo de que al momento de celebración del título, entre que se celebra el título y se llega al momento de la subasta, puede pasar un tiempo y ese martillero puede dejar de trabajar, puede fallecer, puede jubilarse. Entonces, una de las cuestiones más recomendables es por ahí reservarse la facultad de elegir el martillero al momento oportuno. Todo esto va a surgir del auto de venta. También el auto de venta va a ordenar la publicación de edictos que va a estar en cabeza de este martillero. Se va a ordenar, pero no se va a efectivizar hasta tanto no se designe el martillero. Una vez que tenemos dictado el auto de venta, cuya importancia no voy a reiterar, pero ustedes lo deben tener muy presente, se va a empezar a preparar el acto de subasta. Ustedes tienen que distinguir auto de venta
del acto de subasta propiamente dicha. El auto de venta es la resolución que la ordena y la que fija sus bases, y el acto de subasta es el remate propiamente dicho, que antes se hacía presencialmente en el salón de actos del Colegio de Martilleros y hoy se hace de manera electrónica. Ustedes sabrán, porque por ahí les habrán comentado, quienes tengan más años lo habrán podido ver, cuando la subasta se hacía de modo tradicional, con el martillero bajando el martillo literalmente, y eso se hacía en el salón de actos del Colegio de Martilleros, existía un grupo de personas cuya legitimidad estaba en duda, que se llamaba Liga de Compradores. Esta famosa Liga de Compradores, ahí dice la Liga, exactamente, la Liga de Compradores intervenía en estas subastas judiciales mediante distintos tipos de ardides o engaños o intimidaciones. Lo más común era que cuando cualquier persona de bien quería ir al acto de subasta y pujar como cualquiera, se le paraban atrás y le decían, no pujes. Esta persona volvía a pujar, se le paraban atrás y decían, no pujes la que te parió. Si volvía a pujar y ella se arriesgaba que afuera lo reventaran a trompadas o lo salieran a los tiros, como también ha ocurrido. Entonces, mediante amedrentaciones y demás, se violentaba la transparencia del acto. ¿Y qué ocurría? Esta liga de compradores, mediante intimidación, impedía que otra gente puje, compraba por precio vil y después revendía el inmueble a valor casi de mercado. Entonces, a los expedientes ingresaba muy poco dinero, pero el inmueble se terminaba vendiendo por mucho más dinero del que ingresó al inmueble. Obviamente todo en beneficio de este pequeño grupo y en desmedro de acreedor, porque veía que su crédito no se iba a satisfacer, y en desmedro del deudor, porque pese a que se le remató su bien, después no alcanzaba para satisfacer el crédito y por ahí podían agredir su patrimonio mediante otros bienes. Entonces se buscó limitar la actuación de esta gente. Y de esa forma se implementó la subasta electrónica, que tiene como principal interés la transparencia del acto. Y acá yo siempre cuento una anécdota, que cuando se dicta esta ley en el año 2011, yo en ese momento estaba estudiando en Buenos Aires y tenía un amigo de La Plata, y que este amigo tenía a mí conocidos dentro de la liga, de allá de La Plata, que eran re picantes, y les dice, muchachos, se les terminó el negocio. Y este hombre les dice, no, mejor, porque ahora no van a saber lo que hacemos, vamos a estar en el total anonimato. Y yo en ese momento me quedé pensando, digo, ¿cómo van a poder hacer para estar en el anonimato con una subasta electrónica que es totalmente anónima? Bueno, pasaron los años y tuvimos la primera subasta electrónica en el juzgado donde yo ahora trabajo, juzgado 15, y cuando vamos a ver quién había salido ganador en esa subasta, el que fue ganador es una persona que nosotros sabíamos que era de la liga. Entonces me dije, pero al final tenían razón, siguieron en el anonimato. Pero bueno, después, sinceramente, todas las subastas que fui viendo, las personas que aparecen no son de la liga. Entonces lo que puede haber ocurrido es que las primeras subastas, quienes se animaban a participar eran los que ya tenían experiencia en las subastas, como los de la liga, pero después hoy en día yo veo que más gente se está anotando y se está haciendo realmente transparente y los bienes se venden por buenos valores. Entonces, realmente creo que la subasta electrónica ha sido una reforma muy, muy interesante. Esto se implementó mediante una reforma al Código Procesal en el año 2011, que modificó algunos artículos del Código Procesal, pero principalmente mediante la acordada 3604 de la Suprema Corte. Esta acordada obviamente ustedes la pueden tener el día del examen como toda normativa, pero les voy a hacer algunas menciones para que ustedes entiendan cómo funciona el proceso de subasta. Antes de la subasta tradicional, ustedes para participar iban con su DNI al colegio de escribanos, de martilleros, se anotaban, entraban al recinto y participaban. Ahora, si ustedes quieren participar en una subasta electrónica, tienen que primero registrarse en la central de postores del registro de subastas de la Suprema Corte. ¿Bien? Que es un registro general.
Ustedes se van a tener que inscribir y tiene validez durante un año, con los recaudos que surgen de esa acordada. Una vez que están inscritos en ese registro general, durante ese año que dura su inscripción, pueden anotarse a cada subasta en particular. Para lo cual, si se hubiese exigido el depósito de garantía que les mencioné recién, tienen que abonarlo. Por más que estén en el registro general de subastas, si no abonan el depósito de garantía, no pueden participar de la subasta. Entonces, es una doble registración. Primero el registro general y después el registro en cada subasta en particular, que ustedes la pueden ver en el portal de subastas, que ahora cuando terminemos se los voy a mostrar. Y luego, bueno, en cada subasta en particular. Pero a la par de todo esto, el martillero debe publicar edictos, cuya orden ya se hizo en el auto de venta. Ahora el martillero, una vez que acepte el cargo, debe publicar edictos. Y además de publicar edictos, debe encargarse de la publicidad de la subasta en el portal, que esa les diría que es la que hoy en día más se ve. Y ahora se la voy a mostrar. También el martillero debe proceder a la exhibición del inmueble. Y esto se hace mediante un mandamiento. Hoy en día, y con la pandemia, esta exhibición que antes se hacía, que se fijaba una fecha y hora mediante la cual se exhibía y podían ir los interesados al inmueble y entrar a verlo si estuviese deshabitado o verlo de afuera si estuviese habitado, hoy en día esto se ha suplantado mediante videos que hace el martillero y se suben mediante un enlace de YouTube al portal de subastas. Pero una u otra cuestión tiene que estar. El inmueble tiene que estar exhibido, porque esto puede acarrear la nulidad de la subasta. Ya sea que se haga mediante mandamiento de exhibición o mediante la exhibición con un video de YouTube, la exhibición del inmueble debe hacerse. Y finalmente, el martillero debe establecer la fecha de inicio y cierre de la subasta virtual, la puja virtual. ¿Y por qué digo fecha de inicio y cierre? Porque a diferencia de lo que ocurría antes, en la cual iban al salón de actos y empezaban a pujar, hasta que no se terminaba de pujar, no se terminaba, la subasta electrónica tiene una duración de 10 días hábiles. Y entonces el martillero va a tener que decir, la subasta va a iniciar el día tal a tal hora y va a terminar el día tal a tal hora. Durante todo ese lapso se van a poder hacer las pujas virtuales. Eso todo debe estar en el auto, en el edicto. Y finalmente, una vez que tenemos todos esos trámites que se van a dar entre el auto de venta y el acto de subasta, llegamos a la puja virtual, que como ya les mencioné, dura 10 días hábiles. Y si alguna vez alguno vio cómo es una subasta en Mercado Libre o en eBay y demás, bueno, la subasta electrónica es igual. La subasta electrónica es exactamente igual. Las pujas son virtuales y quien puja es un usuario cuya identidad va a estar reservada, va a ser un número. Por eso se dice que el acto en principio es transparente. Y las pujas no se van a poder dar. Por ejemplo, si yo digo que la base de venta es de 100.000, el primer postor no va a poder decir, pujo 1.000.000. No, hay tramos. Y los tramos son un 5% de la base. ¿Bien? Entonces, si la base es de 100.000, cada puja va a poder ser de a 5.000. Y así sucesivamente. Si no hubiese base, los tramos van a estar dados por el 5% de la puja inicial. Y a partir de ahí se va haciendo toda la puja hasta que se llega a la postura máxima. ¿Cuál es la herramienta interesante que hay en la subasta electrónica? Para no tener que estar pujando de a 5% constantemente. Ustedes pueden hacer una postura máxima secreta. Entonces, ¿qué significa? Si ustedes ven un inmueble que se va a subastar que les interesa, ustedes van a decir, bueno,
por este inmueble yo estoy dispuesto a pagar hasta 2 millones de pesos. Van a poner su postura máxima secreta, 2 millones de pesos. Entonces el sistema automáticamente va a hacer pujas, obviamente por esos tramos de 5%, hasta que llegue a 2 millones de pesos. Entonces cada vez que a un postor haga una puja, si su postura máxima secreta es mayor a esa puja, el sistema va a pujar por ustedes. Es como un piloto automático. Una vez que el sistema, que la puja se llegue a 2 millones, si se supera, el sistema a ustedes les va a avisar. Entonces ahí ustedes van a tener que pujar manualmente porque se superó su postura máxima secreta. ¿Bien? Y... Una pregunta. Sí, ahí voy, perdón. El sistema va a dejar de pujar automáticamente si ustedes, antes de llegar a la postura máxima secreta, hicieron una puja manual. Es como un piloto automático. Y, para cerrar esta idea, si hubiese 2 postores que hicieron postura máxima secreta de 2 millones, por ejemplo, la que va a tener preferencia es el que la hizo con anterioridad. ¿Bien? Y ese va a ser el que en definitiva resulte ganador. Sí, ¿qué me querían preguntar? Yo, una pregunta. Igualmente cuando hacen durante los 10 días que van a hacer la puja, es decir, va a haber una postura máxima, ¿no? ¿Cómo? Es decir, viste que vos dijiste que cuando se publica, es decir, cuando vos, por ejemplo, arranca una base de 100.000, vos vas con el 5% por 10 días. Sí. ¿Van a tener una postura máxima o no? Es decir, directamente se publica, por ejemplo, mira, la postura máxima va a ser hasta que llegue a 500. El que primero pone 500 se subasta. No tenés un límite, a eso es a lo que me refiero. No, porque vos en un momento dijiste hasta que se llega a la postura máxima, y ahí fue lo que... Claro, a ver, las pujas van a ser a medida que haya otras pujas. Si yo puse postura máxima secreta, 2 millones de pesos, pero la última puja que hizo otro postor fue 500.000, el sistema va a pujar el siguiente tramo 500.000, ponerle 505.000, y ahí voy a haber ganado yo. No es que el sistema me va a llevar hasta 2 millones. No sé si es su pregunta. Claro, no, capaz que yo me expliqué mal. Lo que yo quería saber si cuando ellos publican tenés un piso, un tope, un techo, ¿me entendés lo que te quiero decir? O directamente se puede ir a cualquiera, si durante los 10 días. No, vos podés poner el número que vos quieras. Ah, está bien. No sé si te estoy respondiendo la pregunta. No, capaz que yo no me la sé, no te la sé Claro, decir. pero más allá de lo que yo estoy dispuesto a ofrecer, que serían 2 millones, lo que yo estoy dispuesto a ofrecer como máximo. Creo que ella pregunta si el bien tiene un tope máximo en sí. Claro, no hay ningún tope por el cual se puede vender. El tope va a estar dado por la mayor oferta. Claro. Ah, listo. El tope va a estar dado por la mayor oferta, que puede no coincidir con la postura máxima secreta. Claro. O si es mayor, ahí van a tener que seguir pujando manualmente. Si después dijeron, che, yo dije que paga 2 millones, me parece que me estoy hasta 2 millones 100, sigo pujando. Eso puede pasar. Ahora sí. No es que el sistema te bloquea en la postura máxima secreta que hiciste. Claro, pero si alguien hizo la puja última por 100 millones de dólares, el bien se va a terminar vendiendo en 100 millones de dólares. O sea, lo último más alto que haya ofertado. Sí, pero claro, ahora vamos a hacer una pequeña salvedad a eso. ¿Qué pasa? Supónganse que yo tenía una postura máxima secreta de 2 millones. Y veníamos pujando y quedó en 2 millones porque nadie me hizo ninguna puja. Y falta 1 minuto para que cierre, faltan 10 segundos para que cierre la subasta. Y ahí viene un postor y dice, a este que ofertó 2 millones lo cago. Le meto una puja más faltando 1 segundo. Y ahí no, automáticamente el sistema se extiende 10 minutos más para que se siga viendo pujas. Y se va a extender automáticamente 10 minutos más hasta tanto no haya una puja y nadie la supere en 10 minutos. No sé si se entendió. Por 10 minutos, el que directamente pujó tendría que mantenerse él y que yo no tenga ningún otro. Exactamente. Bárbaro, ahí la cerrás. Esto va a darse si se hace una puja. Perdón, esto va a darse si se hace una puja en los últimos 3 minutos. ¿Bien? Claro. Sí, claro. Ese tiempo que se va extendiendo, ¿qué tal?
¿Tiene algún límite? ¿O No, se va a ir? No. es hasta que no haya una oferta y la misma se mantenga sin ninguna oferta mayor durante 10 minutos. Perfecto. Cuando era presencial era igual. No, cuando era presencial, hasta que no había uno que decía un monto mayor, no se terminaba. Pasa que era más directo. Yo decía 500.000, el martillero 500.000, alguien la mejora, 500.000, acá, cierro. Como en las películas. Y ahí se mataban. Exactamente. Bueno, chicos, una vez que tenemos al ganador que hizo la mejor oferta y nadie la superó en los últimos, y nadie hizo una nueva en los últimos 10 minutos en caso de que hubo extensión, hay un ganador y se le notifica su correo electrónico. Todos los demás que intervinieron, recuerden que tienen que haber hecho un depósito de garantía. Obviamente que si empujaron y no resultaron ganadores, se les va a devolver. ¿Bien? Pero para que se les devuelva, ustedes no tienen que haber hecho reserva de postura. ¿Qué significa? Ustedes cuando se presentan y se anotan pueden tocar una opción que dice reserva de postura. Que esto va a significar que una vez que culmine la subasta, no se les devuelve el dinero, porque puede pasar que y esto lo van a ver mañana, que quien resultó ganador, puede pasar que quien resultó ganador no integre el saldo de precio. Entonces, si la oferta que hizo el segundo es mayor al 95% del monto, se los invita a mantener esa oferta. Pero para ello deben haber hecho reserva de postura. Esto lo van a ver mañana. Perdón, ¿del monto del postor primero o del monto de base? No, monto del 95% del monto ganador. Igual esto lo van a ver mañana. Y una vez que se termina, que se notifica al ganador y demás, el martillero va a elaborar un acta con el resultado del remate. Va a decir, participaron tal y tal, y ganó tal y tal. Y el registro de subastas también va a hacer un informe con los datos del ganador y los datos de los demás inscriptos, para que al juzgado le lleguen todos los datos bancarios de todos los que participaron y no ganaron, y se le devuelve el dinero, menos a quienes hicieron la reserva de postura que les dije recién, salvo que pidan que se dé de baja y se les devuelve el dinero. Y una vez que tenemos la subasta culminada, el martillero, además de ese informe que va a presentar, va a hacer una liquidación de los gastos y de la subasta. En esta liquidación de gastos va a tener que incluir los gastos que tuvo de edictos, que es un montón de dinero, los gastos de exhibición, gastos de publicidad extra y demás. Si no se observaren esos gastos, se va a aprobar la subasta. Una vez que se aprueba la subasta, se intima por 5 días al que resultó ganador a que deposite el saldo de precio. Obviamente, ese saldo de precio, que es el monto por el cual resultó ganador, ¿qué le van a tener que descontar? Los gastos. Honorarios del martillero. No. Las deudas. ¿Cómo? Las deudas. No. Gasto de subasta. El 5% del depósito de garantía. Exacto, chicos, el depósito de garantía. Antes, cuando ustedes iban al acto de subasta, tenían que pagar un 10% en concepto de seña al martillero ahí mismo. Hoy eso ya no existe más. Algunos juzgados, ni bien termina la subasta electrónica, intiman al que resultó ganador a que pague una seña del 10% del monto por el que resultó ganador, para evitar así que haya postores remisos. Esto no lo hacen todos los juzgados porque el código no es muy claro en esto. Y esto está explicado en el apunte del doctor Casas. Si el juzgado no les exige que paguen seña una vez finalizado el remate, cuando se los intima que paguen el saldo de precio, se debe descontar únicamente el depósito de garantía. Si se los intimó a que paguen seña, se va a tener que descontar el depósito de garantía y la seña. ¿Bien? Mariano, pero el depósito en garantía no era solo para los bienes muebles y aquellos que se exija. No, eso era el precio de reserva. Ah, perdón. La garantía se hace siempre
que hubiese una base o un precio de reserva. En los inmuebles va a haber siempre depósito de garantía porque la subasta es con base. Siempre va a haber depósito de garantía en la subasta de bienes inmuebles. Bien. Y otra cuestión que se hace... Perdón, ¿siempre va a haber o algunos juzgados exigen? ¿Cómo? No entendí si siempre va a haber depósito en garantía o solo algunos juzgados exigen el depósito en garantía. No, el depósito en garantía está siempre y se va a establecer en el auto de venta, en el decreto de venta. ¿Bien? Lo que no todos los juzgados aplican es la seña. Y la seña se va a determinar únicamente una vez que tengamos la subasta culminada, porque la seña es un 10% del monto por el que se ganó la subasta. Antes de la subasta no lo podemos saber porque no sabemos por qué monto se va a vender. Bien, y una vez que tenemos la liquidación de gastos de subasta, la subasta terminada, se va a hacer un acta de adjudicación, que es una asamblea en la cual concurren el adquirente en subasta, el martillero y el secretario del juzgado. Y ahí se va a adjudicar el bien. Si fuese bienes muebles, con el acta de adjudicación se va a establecer la forma en la cual se entreguen. Ahora, si fuese bienes inmuebles, esto está explicado en el trabajo del doctor Casas, acá va a depender de si se pidió seña o no. Si se pidió seña, se puede hacer el acta de adjudicación con la seña abonada. Ahora, si no se pidió seña, los juzgados que no pidan seña, les pueden exigir que para el acta de adjudicación ya esté abonado el saldo de precio en su totalidad. Pero con el acta de adjudicación tampoco van a tener perfeccionada la venta. La venta se va a perfeccionar recién, que lo van a ver mañana, con el mandamiento de posesión. Y es el acto mediante el cual el que resultó adquirente en subasta va a entrar en posesión del inmueble adquirido. ¿Bien? Ya sea, si no había ocupantes, va a ir el oficial de justicia y decir, señor adquirente, entre a la propiedad, usted ya es poseedor, ahí se perfecciona la venta. Si hubiese adquirentes, la posesión va a ser, entre comillas, ficta, y a partir de ahí podrá promover el desalojo y demás, que eso lo van a ver mañana. Y ahí ya culminaría la subasta electrónica. ¿Tienen alguna duda, chicos? Profe, una pregunta. Sí. Si es la tercera subasta, ¿también se exige el depósito en garantía como es sin base? A ver, ustedes se tuvieron que haber anotado para la subasta. Los mismos postores que se anotaron podrán participar. Si se dispone que ingresen nuevos postores, les soy sincero, chicos, con la subasta electrónica casi nunca se dan nuevas subastas. Porque si hay un postor remiso, se puede invitar a la posterior. Pero si la subasta es sin base, no debería exigirse el depósito en garantía. ¿Bien? Bien, ahora, gracias. Voy a mostrar el portal de subastas electrónicas. Profe. Base, ¿cómo tendría que poner un depósito en garantía del 5%? ¿El 5% de qué si no tiene base? Por eso, si no hay base, no, pero por ahí el juez podría decir, por más de que sea sin base, para cumplir con el depósito en garantía, depositen el 5% de la base original. Yo creo que no, pero no surge claro de la reglamentación si eso se debe pedir o no. Profe. No se debería pedir. Esperen un segundo. ¿Ven la página que les estoy compartiendo? Sí. Sí, se ve. Esta es la página de la Suprema Corte a la que les recomiendo que estén habituados. Y en la parte principal tienen un enlace que dice subastas electrónicas. Y acá acceden al portal
de subastas electrónicas. Bueno, se tildó. Aparece en negro, ¿no? Yo me No, quedé en la quedó parte de que veo en la de justicia, página. gestión digital. Tildó la página. No la ven, ¿no? No. No tuve suerte hoy. Se tildó la página. Bueno. Tenía ganas de mostrarles cómo era el portal, pero bueno, ustedes lo pueden ver desde la página de... se me tildó absolutamente todo. Desde la página de la Suprema Corte ustedes pueden entrar, no tienen que estar inscriptos, pueden entrar a ver las subastas en trámite, las subastas finalizadas, pueden ver cómo funcionan los tramos, porque pueden ver las subastas en curso, van a ver quién es el postor que hizo tal o cual oferta, obviamente con número, no tienen nombre. Pueden ver la identificación de los inmuebles, justo había visto uno que era acá en Mar del Plata y se lo quería mostrar, pero bueno, no va a ser posible. Todo tildado, hasta el Zoom se me tildó. Yo, profe, tengo una duda. Bueno, lo dejamos ahí. Vayan diciendo las dudas que tienen. Yo tengo una duda. Con respecto a la seña, el 10%, ¿era en carácter de qué? ¿Del postor remiso? Es decir, si yo me retiro. No, a ver, chicos, lo que ocurría en la subasta tradicional es que cuando ustedes pujaban y salían vencedores en su oferta, ante el martillero iban y pagaban el 10% en concepto de seña. A ver, para, de cierta forma, darle seriedad a esa oferta. ¿Bien? Después hacían todos los trámites correspondientes y se intimaba abonar el saldo de precio. Hoy, al no estar esa presencialidad con el martillero, algunos juzgados, ni bien culmina la subasta, intiman al adquirente a que paguen el 10% del monto por el cual resultaron ganadores en concepto de seña. No todos lo hacen. Eso es para descartar a postores remisos. ¿Bien? Porque por ahí ustedes hicieron un depósito en garantía de relativamente poco dinero porque las valuaciones fiscales son bajas y después se terminaron el inmueble salió por bastante más dinero de lo que ustedes tenían, se arrepienten y no quieren quilombo y dicen, bueno, pierdo el depósito en garantía. Bueno, la seña es para evitar ese tipo de operaciones. Pero no todos la aplican. Algunos juzgados te exigen que para el acta de adjudicación tengas todo el saldo de precio cancelado y otros te exigen que se pague la seña, nada más. En ese caso, el remiso sería alguien que ofertó. Lo que sí tiene que estar cancelado el precio para que ustedes le den el mandamiento de posesión. Si no está cancelado el precio, no hay mandamiento de posesión. Lo que sí después, lo que se hace es devolver el 10% y el depósito en garantía una vez que yo aboné todo el saldo. Claro. Está bien, y después de ahí tenemos el mandamiento. No es que se devuelve, sino es que se descuenta del total que yo pague. Se descuenta. Claro, Sí, el depósito de garantía se va a devolver a quien no resultó ganador, pero al que ganó se le va a descontar de lo que tiene que abonar. Una pregunta. Claro. El postor remiso sería alguien que ganó, digamos, la subasta y después al momento de integrar el precio se arrepiente, digamos. Entonces, con la seña... Exactamente. Se lo intima a abonar y no paga. Eso lo van a ver mañana con la doctora Luján. Chicos, si tienen
tiempo, ya terminó la clase, pero acá lo pude compartir. El que quiera se los muestro. ¿Lo pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí. Bueno, el que quiera, esto es a título informativo, esto no entra en el examen, pero me interesa a mí que ustedes sepan cómo funciona, porque esto ustedes ni siquiera siendo abogados, ustedes pueden presentarse mañana a participar en una subasta. Y eso es lo importante de este sistema, que todo el mundo sepa que en una subasta judicial pueden participar y pueden realmente hacer buenos negocios. Y es en beneficio de ustedes como también del sistema judicial, porque ingresan más dinero a los expedientes y es mayores acreedores satisfechos en sus demandas judiciales. Bien, ustedes acá tienen pestañas, subastas publicadas. Estas son las subastas que se van a realizar próximamente en toda la provincia de Buenos Aires. Bien. Por ejemplo, acá tiene una subasta de un bien inmueble. Tienen la descripción del bien, todos los datos catastrales, particularmente en este tienen un link de YouTube donde van a poder ver la exhibición. Se llega. Bueno, este le puso música. ¿Ven la exhibición del inmueble? Es un terreno de campo. Eso todo, o sea, ustedes pueden hacer todo desde su computadora. Y acá van a tener la fecha de inscripción, fecha de inicio, esta empieza mañana, y la fecha de fin. Y acá van a tener los datos judiciales. Van a tener un link con el auto de subasta y un link con el edicto. Tienen toda la información acá. Y acá les puedo mostrar también las subastas en curso. Acá había visto, me parece que había una que era en Mar del Plata. Había varias subastas que venían sin ofertas, me llamó la atención, o sea que se ve que mucha plata no hay dando vuelta. Esta subasta particularmente es de un inmueble en Mar del Plata. La exhibición fue presencial. Acá tienen los datos judiciales, es de un tribunal de trabajo. Se ve que fue un juicio de despido no abonado. Tienen auto de subasta, el edicto. Y acá ustedes, a la derecha, tienen los tramos. ¿Ven? Acá hubo 3 ofertas. ¿Bien? Si ustedes se fijan, ¿ven cómo son los tramos? Acá ya automáticamente ustedes les dicen cuáles son los siguientes. Tuvimos 1, 2 y 3, y el siguiente tramo va a ser este. No pueden hacer otra oferta. Y esto está dado porque va aumentando un 5% de la base. ¿Bien? Ustedes se fijan, la base era 432.000. Entonces, cada tramo va a ser un 5% de esa base. ¿Ven? El primer tramo fue 432.603, la base. Esa fue la primera oferta. El segundo postor hizo un tramo, hizo una puja que es un tramo equivalente al 5%. Y hubo otro postor que hizo otro tramo. Evidentemente acá no hay ninguno con una postura máxima secreta. Están haciendo todos pujas manuales. Y bueno, esta subasta todavía le quedan 8 días. Así que bueno, ustedes pueden ir... ¿Alguien podría comprar una casa por 600.000 pesos? No, hasta ahora por 475.000. Bueno, sí, dije lo más alto que veía, por ese precio. Sí, sí, por ahora sí. ¿Cuál es la trampa, digamos? Porque obviamente comprar una casa de ese valor es como muy atractivo, pero no... Sí, el tema es que, bueno, hay que ver, yo no me puse a ver los Y pormenores. en ese caso dice que está ocupada la casa. Claro. Y es un 50% indiviso. Ahí está, 50% indiviso. Están comprando una casa ocupada, no vi el mandamiento de constatación, hay que ver por quién está ocupada, por ahí está ocupado por alguien que dice tener un derecho, y encima un 50%, acá dice 50% indiviso.
Por eso se estaría comprando una casa, obviamente 475.000 pesos, aún por el 50% de una casa en calle Salta al 3.400 es poco. Pero bueno, hay que ver cuáles son los pormenores. Claro, Pero por eso digo, ¿cuál es la trampa? Porque claramente hay. Claro, por eso es importante que ustedes vean el auto de subasta, que lo tienen acá para ver, que vean el edicto. Si es necesario, tienen que ir a ver el expediente a la MEP o a ver el expediente al juzgado. Pero bueno, hoy en día con los expedientes totalmente electrónicos, ya por ahí ni siquiera tendrían que ir al juzgado. Así que Bueno, bueno. pero en ese caso, una pregunta. Si la casa está ocupada, como dice, por los actos previos que se tuvieron que hacer, se tuvo que haber librado un mandamiento de constatación en el cual constataron que esa casa estaba habitada por, no sé, inquilinos. Sí. Entonces, si yo adquiero el bien, en ese caso tendría que esperar que finalice el contrato, o en el caso de que no se los haya citado y hayan podido defenderse o lo que sea, se los puede, digamos, desalojar. Una vez que vence el contrato, sí, igual chicos, esto lo van a ver mañana. Pero por eso, ustedes tienen que, en el caso ese que estamos viendo recién, ustedes tienen que ver el mandamiento de constatación. Si dice ocupado por el deudor y su familia, y bueno, una vez que ustedes compran y entran en posesión del inmueble, van a poder solicitar el lanzamiento sin más. Ahora, si está ocupado por alguien que está usucapiendo, y bueno, van a tener que participar en el juicio de usucapión. Se están comprando un juicio. Pero bueno, son las particularidades que tienen que ver. Por algo, evidentemente, hubo 3 ofertas por ese inmueble. Por ¿Y algo ese porcentaje indiviso tampoco se va a poder modificar? No, porque evidentemente el inmueble estaba un 50% en cabeza del deudor. Ustedes van a subastar más de la parte que corresponde al deudor. Y en ese caso, si el bien no se vende, o sea, no se vende ni ahora, ni en la segunda, ni en la tercera subasta, sin piso, lo que sea, ¿qué pasa? En algún momento se tiene que vender. Si no, si fracasan las subastas, tienen que buscar embargar otro bien. Pero chicos, los inmuebles en algún momento alguien los compra. Porque hay gente que hace negocio, hay gente que compra problemas, porque a la larga, si lo soluciona, termina siendo negocio. Es muy difícil que a la larga no se venda. Y ahí, en ese caso, ya hubo 3 ofertas. O sea, si nadie vuelve a ofertar, ese muchacho o muchacha que hizo la oferta número 3 va a resultar adjudicatario. Así que bueno. Pero bueno, nada, quería que sepan cómo es, porque me interesa que esto lo aprendan para el día de mañana. A mí me acuerdo que un día estaba en el banco de tribunales y me encuentro con un ex alumno que le digo, ¿qué haces acá? Me dice, no, me vine a anotar en una subasta, por lo que nos enseñaste, me dice. Y la verdad que me dio cierta satisfacción. Después no sé cómo le fue, si habrá ganado o no, pero estaba intentando algo que pueda hacer cualquiera de ustedes, si tiene por ahí un dinero para invertir. A veces la subasta puede ser buena fuente de negocios, porque, como habrán visto, va a salir una propiedad por relativamente poco dinero. Después hay que ver los pormenores. Pero bueno, nada, era el dato de color que quería dar. ¿Alguna duda? Gracias, doctor. Bueno, si no lo llevo a ver de vuelta, porque no sé hasta qué día van a tener clases. ¿Hasta cuándo les dijo que tienen clase el titular? Hasta el lunes, creo. ¿Lunes última clase? Parece que sí. Bueno, entonces yo ya no los veo más. Todos los éxitos para el viernes que viene. Tranquilos, hagan el examen tranquilo y bueno, si estudian, no deberían tener mayores problemas, espero. Mariano, una pregunta más que recién. Sí. Vos hablaste del mandamiento, digamos, de posesión. Sí. Y acá, digamos, en el código menciona, ¿dónde está mencionado? Porque acá en el código menciona la tradición en el perfeccionamiento. A eso se refiere. La tradición es la entrega de la posesión. Perfecto, sí. Mediante un mandamiento. Eso igual lo van a ver mañana. Que mañana va a haber el perfeccionamiento de la venta. Perfecto, gracias. ¿Alguna duda más? Perdón, una pregunta. ¿El PowerPoint que usted utilizó, lo va a subir también al campus? Si lo quieren, sí. Vieron igual que mis PowerPoint no tienen conceptos y demás. Los uso más que nada como de guía. Pero para guiarnos en lo que hay que estudiar por ahí. Sí, yo se los subo. Bueno, si no tienen ninguna duda más. Gracias. Hasta el viernes. Gracias. Hasta luego, gracias.
Adiós.